voy a hablar del Padre, del Padre. Hablamos mucho del Hijo, realmente, pero del Padre hablamos poco en general. Del Espíritu Santo durante muchos siglos casi ni se habló. ¿Y qué voy a decir del Padre? Fundamentalmente que si hay un hombre en el que el Padre, Dios, se refleja, es Abraham. Hace un ratito escuchamos la lectura de Abraham, el sacrificio de Abraham, ¿se acuerdan? Famoso texto de Génesis capítulo 22, se lee también en la noche de la vigilia pascual todos los años. Entre paréntesis venía pensando en la vigilia pascual este año también. ¿Sí? Sí, este año no nos cortan la vigilia pascual. El año pasado la vigilia pascual la concelebré con el Papa. Puse la televisión a las 4 de la tarde, era la hora argentina. Puse la televisión, me vestí el alba y concelebré con el Papa. En la cocina de mi casa. Ahí sí que estábamos en el ojo de la tormenta, recuerdo. Pues bien, les decía, un hombre que refleja a Dios es, sin duda, después de Jesucristo, obvio, pero hay una realidad. Jesucristo no conoció la paternidad según la carne. Jesucristo ejerció una paternidad espiritual y ejerce una paternidad espiritual. Pero Abraham es un padre que conoce la paternidad carnal, la paternidad según lo humano. Pues bien, el texto de Génesis 22 generalmente se lo considera como, bueno, a ver, Abraham el campeón de la fe. Abraham, a ver, ¿quién hace lo que hizo Abraham por Dios? ¿Quién es capaz de un acto de obediencia de tal envergadura? Dios se le aparece, le dice, Abraham, toma a tu hijo único, el único encima, el tan largamente esperado hijo de la promesa. Toma a tu hijo único, a Isaac, insiste, toma a tu hijo único, a Isaac, por las dudas que no haya error, le dice el nombre, al que tanto amas. Fíjate vos cuántos especificativos, cuánta claridad, y ofrécelo en la montaña que yo te indicaré. ¡Wow! Y Abraham, al día siguiente, tomó a su hijo y se fue con el hijo, tomó la leña, tomó el fuego, tomó el cuchillo y se fue a la montaña que Dios le había indicado. Y cuando estaba a punto de consumar ese sacrificio, el ángel de Dios lo detiene. No, ahora sí, ya está. Claro, ¿quién hace esto? Abraham. Pero, a ver, yo voy a leerlo esto ahora desde la sensibilidad moderna, y no solo moderna. A ver, ¿quién no pensó alguna vez que un Dios que pide semejante sacrificio es un Dios cruel? ¿Quién no lo pensó, aunque sea, viste, en alguno de los globulitos cuando sube, viste, a algunos no les llega todavía, pero a la mañana pero cuando te sube el agua al tanque, ¿quién no? Pero esto es medio, a ver, tóquense la cabeza, a ver, hagan así. Yo lo pensé desde chiquitito. A ver, desde chiquitito lo pensé, para que sepan, desde que tendría 7, 8 años, ¿qué es esto? Desde chiquitito lo pensé. Así que ya tengo algún gen medio herético desde chiquitito, parece. Entonces, a ver, pero claro, uno tiene que entender también esto, porque esto de chiquitito nadie me lo explicó, que la práctica de sacrificios humanos era una práctica relativamente común en muchas culturas. A ver, incluso en las culturas precolombinas, desde los aztecas hasta los diaguitas, y no sé si más al sur también, por hablar solamente de los indios de nuestras zonas, de nuestras regiones.
Recuerdan, hace poco se encontraron unas momias, unas niñas momificadas por el frío en la alta montaña en Catamarca, o en Salta, en Salta, y están ahí en el Museo de Salta. Son 3 niñas que todo indica que fue un sacrificio, una autoinmolación, porque estas niñas fueron, no es que las derramaron, sino que se sentaron a morir de frío en la alta montaña, como un sacrificio humano, o sea, el sacrificio de los niños. Esto se practicaba en la tierra de Canaán, en la tierra de Abraham, muy frecuentemente. Claro, uno dice Abraham, 1800 años antes de Cristo. En el año 800 antes de Cristo, 1000 años después de Abraham, 1000 años después de Abraham, el profeta Miqueas, en uno de los textos más famosos del profeta Miqueas, dice, ese texto: pueblo mío, ¿qué te dicen? ¿Con qué te he entristecido? Respóndeme. ¿Será acaso porque te saqué de Egipto? ¿Será acaso por esto? Dios. Y entonces el profeta, a través del cual responde su comunidad, dice: ¿con qué me presentaré al Señor? Y empieza como en un increyendo le presentaré al Señor aceite, le presentaré al Señor miles de ovejas, ofreceré a mi primogénito por mi pecado, al fruto de mis entrañas, por mi rebeldía. 1000 años después de Abraham. 100 y pico de años después, el rey Manasés, léanlo, está en la Biblia, el rey, en el año 650, 670, más o menos aproximadamente, lo cuenta el libro de los Reyes, ofreció a sus hijos sobre el fuego, los tiró al fuego. Era como, era como el gran sacrificio que uno le ofrecía a Dios. Uno podría decir, yo me pregunto esto, ¿no? El texto del Génesis dice que Dios le habló. ¿Cómo fue que llegó a la sensibilidad, al corazón, a la mente de Abraham, que Dios le estaba pidiendo que sacrificara a su propio hijo? ¿Será su pertenencia a la cultura? ¿Será un pecado de Abraham? Y cuando digo un pecado, hablo de un apego, el apego al propio hijo. Cuanto más, cuanto este hijo había sido tan esperado, tan deseado. A veces, ciertos apegos a los hijos tienen una raíz y un formato un tanto idolátrico. La idolatría hoy en día no es hacer un socotroco y tirarle incienso. La idolatría es en dónde pongo mi amor y mi corazón. ¿Lo pongo en Dios o lo pongo en una realidad? La idolatría del dinero, la idolatría de mi bienestar, hoy en día la idolatría de mi pelo. Hay mujeres que se gastan miles y miles de pesos en peluquería por mes. Yo no sabía cuánto costaba la peluquería femenina. ¡Viva las peluqueras! Me voy a hacer peluquero. Ah, ahí está la peluquera. No lo digo por vos, ¿eh? No. Metí la pata, me parece. Pero, en todo caso, entró, y ¿saben qué? Dios lo permitió. Dios lo permitió. Dios permitió que este engaño tomara cuerpo en la mente de Abraham, el engaño de que Dios le pedía que sacrificara a su hijo. Dios lo permitió. Dios, que conoce todo, que ve más adelante, sabía que él iba a detener esa ejecución, pero Dios permitió toda esa angustia, todo ese quiebre interior en el corazón de Abraham. Dios lo permitió. ¿Por qué? O mejor dicho, ¿para qué? Para que un día Abraham se volviera un sacramento de él, de Dios Padre. Cuando estaba a punto de inmolar a su hijo, Dios intervino, como recién escuchamos.
Y fíjense lo que dice San Pablo, sin duda teniendo en cuenta este texto, San Pablo en el capítulo 8 de Romanos que recién escuchamos. Dios dice, no dice perdonó al hijo de Abraham, pero es el sustrato, es lo que está en el trasfondo. Pero dice, el que no perdonó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. O sea, Dios perdonó al hijo de Abraham, pero Dios, Padre, no perdonó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Lo entregó por todos nosotros. Es el mismo Dios que en el relato de la transfiguración va a hablarles a los 3 discípulos y decirles, este es mi hijo muy querido. A ver, nosotros a veces le damos una solemnidad, una cosa así muy forzadosa a la voz de Dios. Este es mi hijo muy... ¿Viste? Como poniéndole una solemnidad forzada y falsa. No, este es mi hijo muy querido. Dios es, cuando habla Dios Padre de su hijo, no habla con emoción, habla con ternura, habla con lágrimas. Este es mi hijo muy querido. Lo presenta. Y después, ¿qué? La cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y el silencio de Dios. El que no perdonó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. O sea, hoy es el Padre. ¿Quién es el Padre? Yo diría, si uno tuviera que definir quién es Dios, nuestro Padre, el Padre de Jesucristo, es el que entrega a su Hijo por nosotros. No porque quiere someter a una prueba, a ver, como si no conociera a Dios lo más íntimo que hay en el corazón. No es la voluntad de someter a una prueba, es la voluntad de mostrar su amor a aquellos que estábamos perdidos. ¿Qué sería de la humanidad si el Hijo de Dios y el Padre Dios no hubieran hecho lo que hicieron? El Padre que entregó al Hijo y el Hijo que aceptó la entrega. El hijo de Abraham aparece pasivo, dejándose conducir por las circunstancias. El Hijo de Dios no aparece pasivo, aparece como protagonista de esta historia de entrega, de amor hecho entrega. Esta es la historia que nos rescata. Amén.